Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el más grande especialista y traductor y comentador de la Sagrada Escritura, San Jerónimo, decía que Dios es como un padre que manda unas cartas a sus hijos que están algo lejito para aconsejarles cómo comportarse, cómo mejorarse y cómo triunfar en sus asuntos. Estas cartas que Dios nos ha mandado los llamamos la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Ustedes saben que hay la revelación primitiva, cuando Dios creó el hombre, les habló. Tenemos la revelación primitiva, la primera revelación que Dios hizo a nuestros primeros padres. Después hay la revelación hecha a los patriarcas, a Noé, después a Abraham, Isaac, Jacob. Todo esto lo hizo hablándoles directamente, oralmente. Más tarde Dios va a mandar a Moisés, y en vez de Moisés darnos por escrito lo que se los 5 primeros libros del Antiguo Testamento por Moisés, la ley. Después nos habló mediante los profetas, los santos profetas. Unos escribieron, otros no. Por ejemplo, Elías, Eliseo, etc. No hay nada escrito de ellos, por ellos, pero se habla de ellos, otros escribieron. Y finalmente, San Pablo dice en su carta a los Hebreos, primer capítulo, al final Dios nos habló mediante su propio Hijo, Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Nuestro Señor Jesucristo tampoco no escribió nada. Enseñó su doctrina, enseñó su enseñanza, lo que llamamos el Evangelio, la nueva, y dio orden a los apóstoles de esperar en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu divino, que va a recordarles todo lo que les había dicho. Y los apóstoles empezaron, después de recibir el Espíritu Santo, lo que quiso hacer, lo que Jesús había dicho. Pero hay algo interesante, muy interesante. El día de la resurrección, en San Lucas, no me acuerdo, capítulo 23, 44, por allá, dice, Jesús sopló sobre los apóstoles para abrirles la mente para que entendiesen las Escrituras. Para abrir la mente para que entendiesen las Escrituras. ¿Sí? Y después le prometió que va a mandar su Espíritu Santo que vino sobre ellos para iluminarlos, para realmente que entendieran y interpretaran correctamente las Escrituras del Antiguo Testamento. Los apóstoles van a predicar, enseñar, bautizar, fracción del pan, que es la Santa Misa, comunicar el Espíritu Santo, bendecir, guiar el rebaño, poner orden cuando había problemas, con autoridad. Capítulo 15, 24, 25 de los Hechos de los Apóstoles. Dicen, gente, si nuestro conocimiento fue perturbar y nuestra autorización fue perturbar los fieles de Antioquía, no les hagan caso, dice, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, actúan con autoridad. De hecho, Cristo había dicho, quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. Y al subir al cielo, les dio orden de predicar, enseñar, bautizar, enseñando a todos los pueblos todo cuanto les había dicho. Entonces los apóstoles empezaron la evangelización, bautizar, confirmar, hacer sacerdotes, obispos, diáconos, y después unos 20 años más o menos empezaron a escribir un pequeño resumen para ayudar a los primeros sacerdotes, a los ayudantes de los apóstoles. San Mateo escribió en arameo y citando mucho las escrituras del Antiguo Testamento para decir a los judíos, el Mesías ya vino, es Jesús de Nazaret, ya vino. Después el secretario, ayudante, intérprete de San Pedro, San Marcos, va a escribir algo más corto, mucho más corto, 16 capítulos. San Lucas va a hacer una encuesta podemos decir periodística, y por eso hay tanta información sobre el Evangelio de la infancia, la Anunciación, la Virgen, todo de San Lucas que nos da esto, capítulo 1,
2. Y casi final del siglo I, en los años entre 95 y 100, ya la iglesia está establecida, ya está un poco en todo el Imperio Romano, hay comunidades cristianas, y por desgracia gente sin autorización, sin misión, sin permiso, desobedientes, bien se hicieron pasar por apóstoles de Cristo contra la legítima autoridad que los apóstoles habían dejado en la persona de los obispos y de los presbíteros sacerdotes, y van a negar la divinidad de Cristo. Entonces ahí San Juan, que Dios preservó hasta el fin, bien va a escribir el último evangelio, que es diferente de los 3 primeros. San Mateo, San Lucas, San Marcos se llaman los sinópticos. Sinopsis en griego, usted pone en 3 columnas los textos de esos 3 evangelistas y ve más o menos que escriben lo mismo. Un poco más corto, más largo, pero escriben más o menos lo mismo. Y bien, San Juan conocía esto, dijo, ya está dicho, yo no voy ni completar ni repetir, voy a hacer algo diferente en el sentido de completar totalmente. ¿Y cómo empieza? Bien, en lugar de empezar como los primeros evangelistas, Evangelio de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, etcétera, bien decir, en principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo por él, sin él nada se hizo lo que se hizo, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, habita entre nosotros, se llama Jesucristo. Y es el evangelio donde más afirma claramente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles, predicaron, enseñaron, bautizaron, dejaron lugar tenientes, intérpretes de su mensaje. Por ejemplo, San Pablo dejó en Creta Tito, obispo. Obispo significa sacerdote mayor, sacerdote supervisor de demás sacerdotes, episcopos, literalmente traducido del griego al latín, supervisor. El obispo es el supervisor de los demás sacerdotes, ¿ok? Y bien, te dejé en Creta para que termines de colocar sacerdotes donde no hay, terminar las cosas que empecé ahí. Dice a Timoteo, obispo, oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunica a los hombres aptos, fieles, y comunicar a otros. Oh Timoteo, eso es Timoteo 2:2, segunda carta 2:2. En otro lugar dice, oh Timoteo, no hagas sacerdote, no imponga la mano ligera sobre cualquier cabeza, para que no tengas parte en sus pecados. Dice, no lo hagas sacerdote si no es apto. Cuidado. Oh Timoteo, insiste en la primera carta, último capítulo, 6, al final, última recomendación. Oh Timoteo, guarde el depósito. ¿Qué es guardar? Proteger, custodiar, comunicar. Guarde el depósito. ¿Cuál depósito? Depósito de la fe. San Pablo, yéndose de Éfeso a Jerusalén, junta a los obispos presbíteros de Asia Menor, Turquía actual, en Éfeso, ¿qué les dice? Capítulo 20-28 de los Hechos. El Espíritu Santo los puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño a ustedes confiado. Rebaño, ¿quién es el rebaño? Es el pastor. El pastor, ¿cuál es su misión? Pastorear, proteger al rebaño, porque de entre ustedes se hablan lobos feroces que van a destruir el rebaño, jalarlo hacia sí, cismas, herejías, sectas, etcétera, etcétera. Entonces los apóstoles sí dejaron algo escrito, sí dejaron también una autoridad humana que está investida con los mismos poderes que habían recibido de Cristo. ¿Qué poderes Cristo dio a sus mensajeros, a sus primeros sacerdotes, a los apóstoles? Ustedes saben que los apóstoles fueron consagrados sacerdotes el día del Jueves Santo, cuando nuestro Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía, bien consagró su cuerpo, y ¿qué dijo a los apóstoles? Hagan esto en memoria mía. Lo que hizo, háganlo, los autorizo, ¿sí? Entonces Cristo, nuestro Señor, había dado a los apóstoles poder de predicar, poder de bautizar, poder de consagrar su cuerpo y sangre, poder de representarlo. Quien no se escucha, me escucha. Quien no se rechaza, me rechaza. Lucas 10:16. Poder de perdonar los pecados.
el día de la resurrección. Apenas resucitado nuestro Señor, ¿qué hace? Instituye el sacramento de la resurrección espiritual de las almas muertas por el pecado mortal. Recibe el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que quedar detenidos. Y al subir al cielo les encarga ir, entonces los manda. Son apóstoles, dice, enviados. Apóstoles que enviados. Ir para todo el mundo, como el Padre me ha enviado y os envió. Entonces hay una delegación. Vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio a todos los pueblos, bauticen los hermanos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en San Marcos dice, el que cree se bautiza, se salva, el que no cree se condena. Enseñándoles todo cuanto os he dicho, ni más ni menos. Y San Pablo, por el Espíritu Santo, Gálatas 1:8 dice, si alguien les predica un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Hablando de los falsos misioneros, de gente que se otorga una autoridad que no han recibido ni de Cristo ni de los apóstoles de Cristo, 2 Corintios 11, 13, 14 dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Es gravísimo esto, es gravísimo. Entonces los apóstoles, dije, recibieron el poder de predicar, enseñar, bautizar, delegado de Cristo, perdonar los pecados, dar el Espíritu Santo, cuidar el rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis corderos. 3 veces le pide. Último capítulo de San Juan, capítulo 21, 15, etc. Estos poderes, dije, los apóstoles los recibieron de Cristo Dios y los comunicaron a sus lugartenientes, primeros obispos, Tito, Timoteo, Clemente, Silas, etc. Y estos, lo que siguientes. ¿Qué pasó? Bien, desde la vida de los apóstoles y siglo siguiente, empezaron gente sin conciencia, equivocada o orgullosa, a predicar un falso evangelio, un evangelio distinto, de anatema. Y los episcopos, es decir, los obispos, delegados, lugartenientes de los apóstoles, intervinieron. No hagan caso, esto no es correcto, esto no es lo que hemos recibido, cuidado. Y cualquiera fundaba una iglesia y ponía iglesia cristiana, iglesia de Cristo. Y uno iba y predicaban otra cosa. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? Vayan únicamente a la iglesia que enseña lo mismo donde quiera y por todos, la católica, la universal. De ahí salió la palabra iglesia católica, la universal, la que enseña donde quiera lo mismo evangelio sin alteración, con la autoridad legítima de los obispos presbíteros. Bien. Ahora empezó una secta, es una secta muy, muy peligrosa, plural, que se llaman los gnósticos. Pretendían tener un conocimiento que no está para el vulgo, para el vulgar, para el pueblo. Ellos tienen los gnósticos, cambiado totalmente, falsificando la fe cristiana. Ahí los obispos, sucesores de los apóstoles, intervinieron con firmeza. Uno de estos obispos conocidos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, martirizado el año 107, echado a los leones en Roma. Él fue el primero que habló utilizó la palabra católico, la iglesia católica. Él fue el primero. Desde el año 107 tenemos pruebas que se utilizó para decir la iglesia cristiana universal, auténtica, legítima, verdadera, la católica. Y este mismo santo dice, si alguien se atreve a modificar, falsificar el evangelio del Dios Altísimo, que sepa que él y los que le hacen caso irán al fuego eterno del infierno. Santo Ignacio de Antioquía, martirizado el año 107, echado a los leones por los romanos paganos.